Y leemos, hermanos amados, la palabra del Señor en el capítulo 6 de Isaías. Busquen su Biblia al profeta Isaías en el capítulo 6 y su verso 1 al 4. Isaías capítulo 6, verso 1 al 4. ¿Ya lo tienen? Leemos, hermanos, la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Gloria al Señor. Te damos gracias, Padre amado, por tu palabra que hemos leído. Bendícenos a través de ella en esta hermosa noche a los creyentes que han venido a la casa de oración para recibir de ti. Señor, háblanos a nuestra vida, háblanos a través de tu palabra. Que tu palabra, Señor, nos bendiga poderosamente y nos podamos gozar en tu presencia, deleitarnos en tu presencia. Padre amado, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Quiero hablar en esta noche sobre el tema visión y llamamiento de Isaías. Dígalo: visión y llamamiento de Isaías. El año de la muerte del rey Usías fue aproximadamente en el 740 antes de Cristo. ¿Y sabe cómo murió este rey, hermanos? Él murió de lepra por tratar de realizar los deberes del sumo sacerdote. Dice en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 26 y su verso 20: y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová
Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. ¿Se da cuenta? Él fue un general, un buen rey, y el reinado fue largo y próspero. Muchos de sus súbditos se apartaron de Dios. Pero la visión de Isaías fue su llamado para ser el mensajero de Dios para su pueblo. A Isaías se le encomendó una misión difícil. Tenía que decirles a las personas que se creían bendecidos por Dios que Él las iba a destruir debido a su desobediencia. Ese era el llamado de Isaías, enfrentar a un pueblo rebelde, hermanos. Eso no era fácil. Que para ningún líder es fácil tratar con gente que se revela. Y casi todos los profetas se habían vuelto hacia profetizar falsamente, hablar en nombre de Dios cosas que Dios no hablaba. Y toda la nación se había pervertido. Y la gente, claro, materialmente estaban bendecidos y eso les hacía creer que tenían la aprobación de Dios en todo lo que hacían. Pero es interesante, mi amado hermano, que cuando nosotros perdemos de vista la palabra del Señor, el mandato de Dios, puede hacerle que aparentemente todo esté bien, pero que en realidad no lo esté. Y Dios eligió a Isaías para que él le llevara el mensaje de reprensión. Entonces acá en este capítulo vemos, hermanos, la visión que tuvo Isaías acerca del Santo, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la sublime visión nos da un sentido de la grandeza, del misterio y el poder de Dios. Y es que este profeta es un buen ejemplo para nosotros al reconocer primeramente su pecaminosidad delante de Dios. Y eso nos anima a reconocer y a confesar nuestro pecado. Dice la Escritura en el libro de Proverbios, en el capítulo 28 y su verso 13, el que cubre sus pecados, que dice, no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Como en todos los tiempos, hay gente, hermanos, que hace y deshace y vive vidas que no dan un buen testimonio delante de Dios. Sin embargo,
muchos reconocen su pecado, reconocen, ¿verdad? Y confiesan su pecado, primeramente delante de Dios y luego pues delante de las autoridades eclesiásticas para que de una u otra manera pueda ese individuo ser disciplinado. Pero ¿qué es lo natural en el hombre? Cubrir sus pecados, esconderlos o pasar por alto sus errores. Pero dígame usted, amado hermano, ¿qué se puede aprender de algo que no se admite? Hay creyentes, hasta ellos mismos se disciplinan, hermanos. Y a lo que le tienen miedo es a tomar la Santa Cena. Y no aparecen unos 3 meses, ¿verdad? Más o menos se calculan, ellos mismos se ponen 3 meses. Y después automáticamente se levanta la disciplina. Y eso no es así. Hasta entre los gremios de líderes, de pastores, maestros, evangelistas, puede pasar esto. Pero la Biblia dice, mi amado hermano, que el que encubre sus pecados no prosperará. Amén. Hay gente, hermano, que termina todos arruinados. Que un día vinieron a Cristo y el Señor les perdonó sus pecados y perseveraron, pero comenzaron a fallar. Y comenzaron, hermanos, a cubrir su pecado a causa de su orgullo, de su prepotencia. Y terminan todos arruinados. Pero quiero decirles algo en esta noche. No importa cómo usted comience, lo que sí importa es cómo usted termine sus días dentro del Evangelio. No va a ser que cuando usted se muera se destape el asunto, ¿verdad? Y los que no sabían nada piensen que el hermanito está en el cielo y que se agarró para abajo, porque para arriba no tenía nada. Es terrible, hermano. Para poder aprender de un error, primeramente se debe de admitir, confesarlo y analizarlo y llevar a cabo los ajustes necesarios y no volver a repetirlo. ¿Me entienden? Amén. No caer en la misma trampa del diablo, que el Señor nos reprende, hermanos amados. Porque Él se ríe de esos creyentes que reinciden una y otra vez. Están haciendo lo mismo todo el tiempo. Que el Señor nos ayude. Los creyentes debemos confesar nuestros pecados a Dios para que Él nos perdone y seamos libres y alcancemos de su misericordia. Y no a causa de nuestro mal comportamiento delante de Dios arruinemos la obra del Señor, estemos arruinando a otros, hermanos, porque por la mala vida que vivimos delante de Dios estamos contaminando de una u otra manera a otros. ¿Me entienden? Así como la fruta, si una fruta dentro del canasto, dentro del frutero, hay una fruta podrida y usted no la aparta, termina contaminando lo demás. Por eso es interesante. Dios perdona todos los pecados cometidos y por cometer, pero necesitamos confesarlos delante de Dios y delante de nuestras autoridades eclesiásticas para que podamos salir adelante. Hay muchos pecados fuertes dentro de la iglesia, pecados de carne, hermanos, pecados de fornicación y de adulterio, que a causa de estarlos juzgando de una manera así tan quevita, dijera yo, como algo que no se sepa, bueno, miren, se va a poner en riesgo un hogar.
desde el momento que usted decide cometer una falta de adulterio, desde ese momento está en riesgo su hogar. Y todos los líderes, hermanos, que juzgan casos de esta manera para que no se sepa. ¿Qué necesidad tiene que la gente sepa? Pero yo le digo, hermano, que si aquí en la iglesia cae un hermano o una hermana en adulterio o fornicación y se le juzga por su caso y se pasa a leer el acta y se dice por lo que se le ha juzgado, aquellos que sean tentados por el diablo para hacer lo mismo deben de pensarlo una y dos veces para hacerlo, porque saben que si quieren restaurar su vida delante de Dios deben de pasar la vergüenza, y no porque sea, hermanos, necesario decirlo, sino porque el pecado mismo trae vergüenza a la vida del ser humano. Amén. Imagínense que cuando los pecados, los errores, como de esta índole, ¿verdad? Por ejemplo, que le estoy mencionando, o que se oyó por allá que hay un hermano que le debe a fulano y no le paga, aunque no nos importa, ¿verdad? Si lo que haga la gente de afuera, si es un creyente evangélico, debería de disciplinarse y ponerse en el orden para que dé un buen testimonio del Señor allá afuera. Amén. Entonces, estas cosas, hermanos, por naturaleza se esconden, pero deben de confesarse para que el Señor nos perdone nuestros pecados y nosotros le pidamos al Señor su ayuda y el Espíritu Santo nos dé la fuerza necesaria para no reincidir en hacer lo mismo. Amén. Isaías, hermanos, tiene esta preciosa visión donde ve él al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y dice aquí la palabra que sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Toda esa gran majestad, lo triple de los santos, los seres angelicales enfatizan la santidad de Dios. Aleluya. Tenemos a un Dios santo y Él requiere que sus hijos también sean santos. Él es santo y Él quiere que nosotros seamos santos. Porque cuando una persona que ama a Dios cae en alguna falta, lo tentó el diablo y no se le libró, pero se arrepiente de su pecado, llora por haber ofendido a Dios, pide perdón, aleluya, si es posible, hasta la iglesia le pide perdón, porque él sabe que la iglesia se va a dar cuenta y que dio un mal testimonio delante de Dios y puso por lo más bajo la obra del Señor, aleluya. Esa persona se levanta para la gloria de Dios y le aseguro que nunca más se vuelve a meter zancadilla de la misma manera a Satanás. Digo de la misma manera porque como él tiene miles de maneras, ¿verdad?, de hacerlos caer a los creyentes. Pero el Señor nos ayude para mantenernos fieles y santificar nuestra vida. Dice Pedro en el capítulo 1 de la primera carta, en el verso 15 y 16, sino como aquel que hoy llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y ve allí en la carta, en esa misma carta, en el capítulo 2, y su verso 5 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aleluya. Entonces, en un tiempo donde la decadencia moral y espiritual alcanzó lo más alto, era importante para el hombre de Dios, para Isaías, ver a Dios en
en su santidad. Gloria al Señor. Santidad significa ser moralmente perfecto, puro, apartado del pecado. Nosotros también necesitamos descubrir la santidad de Dios para que las frustraciones diarias, las presiones sociales, los defectos, porque los defectos también reducen la visión o nuestra visión de Dios. Necesitamos tener una visión de un Dios alto y sublime, como el que la Biblia menciona, que nos dé el poder para enfrentar los problemas y las preocupaciones. Amén, gloria al Señor. La perfección moral de Dios, vista como es debido, nos purificará del pecado, limpiará nuestra mente de problemas y nos permitirá adorarlo y servirle solo a Él. Aleluya. Hay una carta a los Romanos en el capítulo 2 y su verso 2. Romanos capítulo 12 y su verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vean, hermanos, los creyentes tenemos este llamado de parte de Dios: no os conforméis a este siglo. No tenemos que estar conformes con la conducta y costumbres de este mundo, que por lo general son egocéntricas y corruptas. Muchos cristianos dicen sabiamente que la conducta mundana se extralimita demasiado. Nuestro rechazo a formar parte del mundo, sin embargo, debe ir más allá del nivel de conducta y costumbre. Debe de estar firmemente arraigado en nuestra mente. Dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amén. Una mente renovada por el poder del Espíritu Santo. La mente del cristiano ya no es la misma mente toda entenebrecida que teníamos antes, ¿verdad? ¿Se recuerda? Cuando usted vivía sin Dios y sin esperanza. Algunos quizás se entregaron al Señor bien jovencitos o quizás desde niños. Yo cuando tenía unos 16 años de edad me convertí en el Evangelio, pero yo me recuerdo, hermanos, que giro dio mi pensamiento, mi mentalidad. Desde ese día que me entregué a Cristo, comencé a vivir en paz y en tranquilidad, aleluya, conmigo mismo y con Dios. Mi mente cambió, mi mente fue transformada por el poder del Espíritu Santo. Es así que es posible evitar muchas de las costumbres mundanas, pero a veces queremos seguir siendo orgullosos. A veces nos esforzamos por evitar, hermanos, algunas costumbres del mundo, pero queremos seguir siendo codiciosos, egoístas, obstinados y arrogantes. Solo cuando el Espíritu Santo renueva, reeduca y reorienta nuestra mente, somos en verdad transformados
aborrece como tal, hermano. Sí, de verdad, hermano. A mí me molesta como pastor que hay creyentes que parecen niños, hermano. Que actúan como niños, se comportan como niños. Esa no es la voluntad del Señor. El Señor quiere que nosotros tengamos crecimiento. El Señor quiere que nosotros, hermanos amados, tengamos madurez, que entendamos que Dios nos llamó para que le sirvamos, que Dios nos llamó para que no estorbemos a nadie. Dios nos llamó porque Él quiso salvarnos y nos amó desde antes de la fundación del mundo. Puso sus ojos en usted, no para que siga siendo el mismo, sino que para que usted dé un cambio totalmente diferente a lo que antes era. Amén, gloria al Señor. Tenemos que abandonarnos en las manos del Señor, pero hay que reconocer cuando se deja de buscar a Dios. Hay que reconocer cuando el creyente se acostumbra a vivir religiosamente, ya no se mete en oración, no le gusta buscar al Señor, no le gusta buscar la presencia del Señor para humillar su corazón delante de Él y delante de los demás para hacer de bendición para la gloria y la honra de su santo nombre. Ver al Señor y su santidad le hizo a Isaías darse cuenta de su impureza. Ante tanta gloria que él miraba en la visión, se dio cuenta que era impuro, sin ninguna esperanza para poder alcanzar el nivel de santidad de él. Y es que, amado hermano, el hombre sin Dios, dice la Biblia, que somos una podrida llaga, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. No hay nada bueno en nosotros, somos una corrupción total. El mismo Isaías en el capítulo 1 y su verso 6 dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. ¿Qué significa eso, hermanos? Que mientras el pecado persiste sin arrepentimiento, hay una depravación total que no puede ser sanada. Se necesita a Dios en el corazón del hombre para que haga el cambio que necesita en su vida. Sin Dios no se puede. Algunos intentan, ¿verdad? Algunos por la rebeldía que tienen delante de Dios, dicen que ellos no necesitan la iglesia. Hasta se atreven a decir: yo soy mejor que don fulano de tal, yo soy mejor que doña fulana de tal, mejor que el pastor, los hijos del pastor peor. Hermanos, mientras el hombre no tiene a Cristo en el corazón, mientras el hombre no se arrepienta de su pecado, hay una depravación total que no puede ser sanada, porque se necesita de algo que es más fuerte que la lejía del jabón, la sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Amén. Dice Isaías en el verso 5: entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios,
y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Cuántos alaban al Señor? Bueno, ¿pueden decir gloria a Dios en esta noche? Pueden darle palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Isaías, en su condición de pecado, sintió que moría al ver al Rey Jehová de los ejércitos. Y verdaderamente, hermanos, no se murió por la pura misericordia de Dios, ¿verdad? Porque lo tenía ahí listado para levantarle como uno de los grandes hombres de Dios, que no le tuvo miedo, hermanos, a los reyes, y les habló la verdad del Evangelio. Aleluya, gloria al Señor. Y vean pues, en eso está ahí, ¿verdad? Todo confuso, cuando un serafín voló y tocó sus labios con el carbón. Y con una tenaza, hermanos, agarró el carbón, agarró la brasa encendida y le tocó su boca. Imagínate cómo le harían los labios a Isaías, ¿verdad? El fuego purificador de Dios fue necesario para purificar a Isaías, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, o desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza, y escuchó que sus pecados eran perdonados. Le dice: es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Amén. Quizás nosotros no oímos una voz, pero el Espíritu Santo nos da una seguridad, hermanos, extrema en nuestro corazón, que nuestros pecados han sido perdonados. Amén. Yo no me siento culpable por nada de lo que antes hice. Algunas veces quiere llegar Satanás y ponerme culpa, pero lo reprendo y le menciono que la sangre de Cristo me limpió de todo pecado. Es así que no importa lo que usted hizo en el pasado, no permita que Satanás quiera volverle a atormentar su mente como lo logra con algunos y lo lleva fuera del Evangelio. Permanezca fiel, no hay culpa. Cristo perdonó sus pecados, Él murió en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Él fue levantado en la cruz, Él sufrió la herida, hermanos, el azote, Él sufrió la muerte para que yo y usted tengamos vida en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora estaba listo Isaías, miren, para servir a Dios. A él no le importó cuán difícil era la tarea que tenía que hacer. Simplemente contestó: heme aquí, envíame a mí. Aleluya. Gloria al Señor. Es que cuando el poder del Espíritu Santo, hermanos, llega a nuestra vida, nos invade. Aleluya. ¿Verdad? No. El Señor transforma todo nuestro ser, nos prepara y nos pone listos para la obra, para emprender el servicio a la obra del Señor. Y ahí estamos. Dice el verso 8: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Fue difícil y doloroso el proceso para Isaías, o para que Isaías pudiera estar listo y cumplir con la tarea que Dios le asignara. Pero antes de aceptar la tarea, hermanos, que Dios nos asigna para su servicio, debemos de estar limpios, tal como Isaías. Amén. Confesar nuestros pecados y someternos al control de Dios.
Es bonito ver a los hermanos, ¿verdad? La congregación, hermanos, desempeñando sus privilegios. Qué bonito es, hermanos, ver a los hermanos metidos en la unción de Dios, cantando esos cantos maravillosos, exaltando el nombre del Señor, aleluya. Y no porque lo aprendan a hacer, sino porque se nota que en ellos está la libertad que el Espíritu de Dios da a través, hermanos, de la obra que Él hizo, del perdón de los pecados. Amén. Quizás resulte doloroso que Dios nos purifique, pero es necesario a fin de poder representar verdaderamente a Dios, que es puro y santo. Yo me recuerdo el día que Dios, hermanos, me llamó a su servicio. Él transformó mi mente, ya lo acabo de decir. Él transformó mi corazón. Toda mi vida ha sido diferente desde ese día que yo me entregué al Señor Jesús. Hemos servido a Dios dispuestos como Isaías. Cuando yo fui miembro a la iglesia, hermano, dispuse mi corazón para servir al Señor. Desde muy joven trabajé arduamente en escuela dominical. No me perdí en escuela dominical. Siempre estaba en las vigilias. Como diácono, ni recuerdo cuántos años trabajé sirviendo al Señor. Siempre respeté a mi pastor. Ahora que él es miembro de nuestra iglesia, me siento con mucho honor tenerlo. Imagínense, hermano, que si yo me hubiera sido un mal miembro, ¿verdad? Una persona mal portada, ahora ¿cómo tendría la solvencia para pastorear a quien fue mi pastor? A un hombre con una gran experiencia ministerial, con un gran respeto a la altura del hermano Israel en Sábado, hermanos. Sí. Pero oiga, el Señor nos preparó, aleluya, gloria al Señor. Le dijimos, envíame a mí. Y yo sé que también muchos de ustedes, tal como Isaías, han dicho, aquí, envíame a mí. Quizás por años trabajando en los mismos cargos, desempeñándolos con los niños, con los jóvenes, con el concilio, ministrando, aleluya, y no se cansan de trabajar para la obra del Señor, porque saben que lo que se hace para Dios no es en vano, que fuimos llamados para servirle a Dios, no necesariamente a tiempo completo, ¿verdad? En el caso de ustedes, pero sí todos tenemos un llamado ministerial. Tenemos el llamado a servir a Dios como miembros de la iglesia, como miembros del cuerpo oficial. Es un honor ser diácono de una iglesia. Los diáconos deben de comportarse a tal altura que Dios les ha dado ese privilegio. Después de Dios y el pastor está el diaconado. Los diáconos deben de dar buen testimonio donde quiera que anden, en la calle, dentro de la iglesia, en sus trabajos. Me dijo en cierta oportunidad un hermano, fíjense que en la finca trabaja un diácono de tal iglesia, no lo voy a decir porque ni lo digo acá, mucho menos que estoy grabando el mensaje. Y viera, me dice qué palabras las que dice. Y dice que es diácono de la iglesia. Y viera, hermano, qué mal se comporta. Entonces, hermanos amados, aun cuando usted no tenga un privilegio, porque su condición todavía no lo permite. Quizás algunos todavía están en proceso de bautismo. O quizás, como vinieron al Señor ya dentro de una relación, dentro de ya un hogar formado, sus esposos no son cristianos y no quieren casarse y todavía están las hermanas ahí en esa situación, pero ustedes son piezas especiales para el reino de Dios. Dios ya los llamó, Él los tiene aquí, solo tengan paciencia,